Buen día, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la biomecánica del raquis. En primer lugar vamos a hablar sobre el raquis en general y sobre el disco intervertebral. Bueno, hablando sobre la función de la columna vertebral, pues este conjunto osteoarticular nos va a servir como eje al armazón del cuerpo y como protección a lo que es la médula espinal. Más detalladamente como funciones biomecánicas sería que nos da una función de soporte al tronco y es un protector de nuestro eje nervioso. En cuanto a las curvaturas de nuestro raquis y sus funciones, pues en primer lugar del lado, en la parte superior tenemos a nuestra lordosis cervical, que anteriormente es convexa y posteriormente es cóncava. Se puede observar de color entre rosita y naranja en la imagen. Está constituido por 7 vértebras y pues es la que va a soportar a nuestro cráneo y debe situarse lo más próximo posible a lo que es el centro de gravedad. En segundo lugar tenemos de color azul a lo que es la cifosis torácica o dorsal, que consta de 12 vértebras, que es anteriormente cóncava y posteriormente podemos observar que es convexa. Y pues esta porción, en esta porción lo que son nuestros órganos del mediastino, especialmente el corazón, van a hacer que el raquis se desplace un poco más hacia atrás. Luego, otra tercera curvatura sería nuestra lordosis lumbar, que anteriormente es convexa y posteriormente es cóncava. Es la que podemos observar de color amarillo y se encuentran 5 vértebras. Y pues esta como tal va a soportar el peso de toda la parte superior del tronco. Nos va a ayudar también a recuperar una posición central. Y por último vamos a tener una cuarta curvatura, que es la cifosis sacra, que anteriormente es cóncava y posteriormente es convexa. Es la que podemos ver de color verde y morado, porque en esta parte tenemos 5 vértebras del sacro y 4 del coxis, pero estas se encuentran fusionadas. Ahora, en cuanto a la constitución de las vértebras, pues estas están compuestas por dos partes principales. En primer lugar, el cuerpo vertebral por delante y en la parte trasera está el arco posterior. En la figura número 9 tenemos una visión desarmada de la vértebra, en donde en el número 1 podemos encontrar a lo que es nuestro cuerpo vertebral, que como características pues es la parte más gruesa de nuestra vértebra y que por lo general tiene una forma cilíndrica, que va a ser un poco menos alta que de lo que es de ancha, y la cara posterior va a estar como cortada. Y por otra parte tenemos también a lo que es el arco posterior, que puede observarse con el número 2 en la figura 9, que tenemos que tiene una forma como de herradura y que a ambos lados de este arco posterior, que podemos observar esto en la figura 10, se va a fijar lo que es el macizo de las apófisis articulares, que están indicadas con el número 3 y 4. Entonces, a su vez, pues van a tener delimitadas otras dos partes. Por un lado vamos a tener a los pedículos, que están representadas con el número 8 y 9, y se encuentran por delante del macizo de lo que son las apófisis articulares. Y pues por otro lado, con los números 10 y 11, vamos a tener a lo que son las láminas, que están por detrás del macizo de lo que son las apófisis articulares. Y también por detrás de lo que es la línea media se va a fijar la apófisis espinosa, que está marcada con el número 7 en la figura 11 y en la figura 9. Y también vamos a encontrarnos con las apófisis transversas marcadas con el número 5 y 6, que se van a unir al arco posterior aproximadamente a la altura de lo que es el macizo de las apófisis articulares. Bueno, en cuanto a los elementos de unión de la columna vertebral, entre lo que es el sacro y la base de nuestro cráneo tenemos 24 piezas móviles. Entonces, en lo que es la figura 27 tenemos un corte horizontal y en la figura 28 una visión lateral para distinguir estos elementos fibrosos o ligamentosos más bien. Por un lado tenemos a los anexos al pilar anterior, encontramos a dos ligamentos. Tenemos al ligamento longitudinal anterior, que está representado con el número 1 y se va a extender de la base del cráneo hasta lo que es el sacro en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Y como segundo ligamento tenemos al longitudinal posterior, representado con el número 2,
y que en la cara posterior de los cuerpos vertebrales se va a extender de la apófisis basilar del occipital hasta lo que es el canal del sacro. Y de hecho entre estos dos ligamentos esta unión va a quedar aún más garantizada por lo que vamos a ver un poco más adelante, que es el disco intervertebral. Por otro lado tenemos a los ligamentos que van a estar anexos a lo que es el arco posterior. Como primer ligamento tenemos al ligamento amarillo representado con el número 3, que como características pues es muy denso y resistente y se va a unir a su homólogo, en lo que es la línea media y se va a insertar por arriba en la cara profunda de la lámina vertebral de la vértebra subyacente y por debajo de lo que es el borde superior de la lámina vertebral de la vértebra subyacente, perdón. Con el número 4 tenemos al ligamento interespinoso que se va a prolongar por detrás mediante lo que es otro ligamento que es el supraespinoso representado con el número 5, que de hecho este ligamento en la porción lumbar se puede visualizar, pero en la parte del tramo cervical es muy nítido. Y luego otro ligamento, en lo que es el extremo de cada apófisis transversa se va a insertar lo que es el intertransverso, que está representado con el número 10. Y por último, en las articulaciones cigapoficiarias van a existir potentes ligamentos capsulares que están representados con el número 9 y lo que van a hacer es reforzar la cápsula de las articulaciones, como lo es el ligamento anterior y el ligamento posterior. Y bueno, como decía hace un rato, vamos a hablar sobre el disco intervertebral. Entonces, tenemos que la articulación entre dos cuerpos vertebrales que están contiguos va a ser una anfiartrosis y esta va a estar constituida por dos mesetas de las vértebras adyacentes que van a estar unidas justamente por este disco. Entonces, la estructura consta en sí de dos partes. En primer lugar, una parte central, que es el núcleo pulposo, que puede verse en la imagen tanto del modelo físico como de la imagen y está representado con una N. Y por otro lado tenemos a lo que es una parte periférica que es conocido como anillo fibroso, que está representado con la letra A tanto en la imagen como en el modelo. Entonces, nuestro disco lo que va a hacer es absorber fuerzas con algo conocido como un mecanismo de autoestabilización que está formado por el núcleo pulposo y lo que es el anillo fibroso. También va a contar con una compresión axial y aquí vamos a encontrar una migración de agua en el núcleo pulposo en donde pues la absorción de estas fuerzas va a estar un poco más pronunciada en lo que es la región lumbar. Y también tenemos que cuando sometemos al disco a algunas fuerzas de compresión, pues estas se van a dar más que nada en una alineación normal. Y pues el tamaño del disco puede influir o va a cambiar en cada vértebra y según esto van a tener más o menos movimiento. También podemos decir que nuestro disco se localiza en una distancia similar al ligamento amarillo, que es lo que nos va a permitir tener un equilibrio en las articulaciones. Y también nuestro disco va a contar con algunas fuerzas de tracción para que se disminuya la tensión de las fibras de lo que es el anillo fibroso. Y bueno, hablando un poco más sobre el núcleo pulposo, pues tenemos que tiene una forma parecida a una esfera y que está pues aprisionado bajo presión entre dos mesetas vertebrales, como se puede ver en el modelo del inciso A. Entonces, aquí vamos a ver que se forma una articulación denominada de rótula que va a permitir tres clases de movimiento. En primer lugar, tenemos a movimientos de inclinación que están representados con el inciso B y el C, en donde tenemos que pueden darse en el plano sagital, por ejemplo en este caso, en la figura B, se observaría una flexión, y si no, en la figura C se observaría más una extensión, pero también tenemos movimientos de inclinación en lo que es el plano frontal, que son conocidos como de inflexión lateral. Y también como tercer movimiento tenemos a los de rotación, que son de una de las mesetas en relación a la otra, como se puede ver en el inciso D. Y de hecho a estos movimientos se les van a añadir algunos de deslizamiento o de cizallamiento de una meseta sobre la otra a través de la esfera.
Entonces, por ejemplo, durante la flexión, que se puede ver en la figura 36, tenemos que la meseta superior se va a desplazar ligeramente hacia adelante, mientras que en nuestra figura 37, es decir, en la extensión, el desplazamiento se va a llevar a cabo hacia atrás. Y esto va a ocurrir de misma forma en los movimientos de inflexión lateral, en donde el deslizamiento se va a producir hacia el lado de la inflexión. Y en lo que es en el caso de la rotación, que se encuentra en la figura 38, pues tenemos que el deslizamiento de la meseta superior ya va a acontecer en el lado de la rotación. Y ahora en cuanto al anillo fibroso, pues tenemos que está conformado por una sucesión de capas fibrosas concéntricas, en donde desde la región más periférica pues son más verticalizadas, pero luego se van haciendo, se van hacia lo oblicuo. Y tenemos que las capas más externas pues están relacionadas con movimientos de flexión, de extensión, de inclinación, y lo que son las capas más profundas son las que van a restringir los movimientos de rotación. Y bueno, este anillo está comprimido en su pequeño compartimento, de tal modo que cuando se secciona el disco horizontalmente se puede apreciar cómo brota la sustancia gelatinosa que está en el núcleo pulposo por encima de lo que es el plano de la sección. Y de hecho este mismo fenómeno también se puede constatar cuando se realiza un corte sagital en la columna vertebral. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que nuestro anillo fibroso tiene un mecanismo de pretensión en donde el núcleo pulposo pierde agua y esta es como una forma en la que se van a distribuir las cargas. Y bueno, me gustaría hablar solamente de manera rápida de algunas alteraciones de la cinemática que se pueden encontrar en nuestro raquis. Una de ellas sería la escoliosis, que no es más que una curvatura lateral en nuestra columna vertebral. También podemos encontrarnos con hipercifosis, en donde está este aumento de la concavidad de, por ejemplo, nuestra columna dorsal. O algo también muy común son las hernias, ¿no? En donde se rompen las fibras del anillo fibroso y pues el líquido del núcleo pulposo se va a desplazar al revestimiento exterior que pues puede ejercer presión sobre algunos nervios. En cuanto a los planos, ejes y grados de libertad de nuestro raquis, tenemos que pues el raquis va a constituir el equivalente de una articulación de 3 grados de libertad y va a permitir movimientos de flexo-extensión en un plano sagital y un eje transversal. Por otro lado, movimientos de inclinación lateral tanto izquierda como derecha en un plano frontal y un eje anteroposterior. Y por último nos va a permitir realizar movimientos de rotación axial. Y de hecho, como otro dato, tenemos que la rotación automática se va a dar por la compresión de las vértebras y por la tensión de los ligamentos, por lo que el mecanismo de flexión va a hacer que los mecanismos de rotación de las vértebras y de los ligamentos pues presenten un equilibrio, y esto nos va a ayudar para descartar o para localizar anomalías como lo es la escoliosis. Comenzando a hablar sobre los movimientos y amplitudes, vamos a empezar con el movimiento de flexo-extensión que se puede observar en el video, en donde en el raquis en general tenemos una amplitud total de 250 grados, en donde de estos 110 grados son de una flexión y los 140 grados restantes son de una extensión. Pero aún así, nosotros tenemos diferentes grados para la flexión y la extensión según el raquis. En el caso del raquis lumbar tenemos una flexión de 60 grados y una extensión de 20 grados. En el raquis toracolumbar tenemos una flexión de 105 grados, mientras que la extensión es de 60 grados. En el raquis torácico tenemos una flexión de 45 grados y una extensión de 40 grados. Y finalmente, en nuestro raquis cervical vamos a contar con una flexión de 40 grados y una extensión de 60 grados, en donde vamos a tener una amplitud próxima a los 100 grados. En cuanto a nuestro segundo movimiento, tenemos a la inflexión o inclinación lateral del raquis, en donde tomamos como referencia en la base a la carilla sacra o a la meseta sacra y a la cara superior de la primera vértebra sacra. Y en cuanto al cráneo, se puede tomar como punto de referencia lo que es la línea bimastoidea, que es la que pasa por el vértice de ambas apófisis mastoides. En este movimiento tenemos 4 diferentes grados dependiendo de la región de la que hablemos. Por ejemplo, en la inflexión lateral del raquis lumbar tenemos que es de 20 grados y está representado con la letra L. En la inflexión lateral del raquis torácico, representada con la letra T, es de 20 grados. Lo que es la inflexión lateral del raquis cervical, representado con la letra C, es de 35 a 45 grados.
Y la inflexión o inclinación total del raquis, que está representado con la I y la T, está entre el sacro y el cráneo, es entonces de 75 a 85 grados en cada lado. En cuanto a los movimientos de rotación axial, en el caso del raquis lumbar, pues esta va a ser muy poca y solamente alcanza los 5 grados. En el raquis torácico, que es la figura 79, es mucho más acentuada, ya va a alcanzar los 35 grados porque pues ya se ve más favorecida por la disposición de las apófisis articulares. En cuanto al raquis cervical, que está en la figura 80, pues esta ya es aún más amplia y alcanza de 45 a 50 grados. De hecho, se puede constatar cómo el atlas va a efectuar una rotación aproximadamente de 90 grados en relación al sacro. Y por último, la rotación axial entre lo que es la pelvis y el cráneo en la figura 81, pues va a alcanzar o va a sobrepasar ligeramente los 90 grados. Y a continuación vamos a hablar un poco sobre el raquis lumbar y sobre la cintura pélvica. Y bueno, para empezar vamos a ver un poco sobre las características de las vértebras lumbares. En la figura 3 vamos a tener al modelo desarmado y en lo que es la figura 4 y la figura 4.A vamos a tener a lo que es la vértebra o bueno, el modelo ya armado. Entonces, en primer lugar tenemos un cuerpo vertebral que está reflejado en el número 1 en la imagen, número 3 que nos dicen que es un reniforme, que es más extenso en anchura que en un sentido anterior-posterior y además también es más ancho que alto y su contorno está como profundamente excavado y tiene la forma de un diábolo, excepto por la parte de atrás que es más plano. Luego, con el número 2 en la figura 3 nos encontramos que las dos láminas que se encuentran ahí son más altas y pues se dirigen hacia atrás y hacia adentro, pero su plano es oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Y estas mismas se van a unir por detrás para constituir a la apófisis espinosa, que está representada con el número 3, que esta ya es muy gruesa, es rectangular y se va a dirigir directamente hacia atrás y se va a engrosar en su extremo posterior. Luego, en cuarto lugar, tenemos a las apófisis costales, que son incorrectamente denominadas transversas, pues en realidad se trata más como de restos de costillas que se implantan a la altura de las articulaciones y que se dirigen oblicuamente hacia atrás y hacia afuera. También, como quinto lugar, tenemos al pedículo, que es una porción ósea corta que va a unir al arco posterior a lo que es el cuerpo vertebral y se va a implantar en la cara posterior del cuerpo vertebral en su ángulo superoexterno. Luego, en sexto lugar, tenemos a la apófisis articular superior, que se origina en el borde superior de la lámina, en su unión con lo que es el pedículo, y su plano es oblicuo hacia atrás y hacia afuera, y de hecho también presenta una carilla articular que está recubierta de cartílago, que está orientada hacia atrás y hacia adentro, que es la apófisis articular inferior, que está marcada con el número 7. Y justamente esta se desprende de lo que es el borde inferior del arco posterior, que está próximo a la unión de lo que es la lámina con la espinosa. Y bueno, algo más importante que mencionar sobre estas vértebras lumbares es que algunas van a presentar ciertas especificidades. Por ejemplo, la apófisis costiforme de lo que es la primera vértebra lumbar está un poco menos desarrollada que las de las otras lumbares. O por ejemplo, la quinta vértebra lumbar posee un cuerpo vertebral que es más alto por delante que por detrás, de tal modo que visto de perfil es como cuneiforme o una forma de trapecio de base mayor anterior. Y en cuanto a las apófisis articulares inferiores de esta quinta vértebra lumbar, pues están más separadas entre sí que las de las otras lumbares. Continuando ahora con la cintura pélvica, tenemos que dentro de sus características, esta tiene una forma de embudo con una gran base superior que conecta a la cavidad abdominal con la pelvis a través de lo que es la abertura superior de esta. Y además, en cuanto a su constitución ósea, está dada por dos huesos ilíacos pares y simétricos y por lo que es el sacro, que es un hueso impar y simétrico. En cuanto a su constitución articular, está dada por tres articulaciones de escasa movilidad, dos articulaciones sacroiliacas que son las que unen al sacro a cada uno de los huesos coxales y por otro lado tenemos a la sínfisis púbica que es la que une a ambos huesos coxales por delante. En cuanto al dimorfismo sexual, tenemos que la pelvis femenina es más ancha, extensa, alta, y en cuanto a la abertura superior es aún más ancha y abierta que lo que es la pelvis masculina. En cuanto a las funciones de la cintura pélvica, en la mujer nos ayuda a la gestación y al parto. Y en general tiene una función estática del tronco cuando está en bipedestación y además una función de envoltura, sujeción y contención de las vísceras del abdomen. Y ahora en cuanto a los movimientos de la cintura pélvica, más específicamente relacionados a la articulación sacroiliaca, tenemos a los movimientos de nutación y contranutación.
Por un lado tenemos al movimiento de nutación, en donde se da un avance y bajada del premonitorio y consiguiente reducción del estrecho superior. Y además se va a dar un retroceso y elevación del extremo del coxis y una separación de los isquiones, además de que luego de esto se va a dar un aumento del estrecho inferior. Por el contrario, en la contranutación, tomando como eje el ligamento axial, en este movimiento se va a dar una verticalización del sacro. Aquí va a ocurrir un retroceso y una elevación del premonitorio y un aumento del estrecho superior. Y aquí también va a haber un avance y bajada del extremo del coxis y una reducción del estrecho inferior. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más sobre la sínfisis púbica, la cual es una anfiartrosis y es de poca movilidad, de hecho es casi nula. Y por ejemplo, en la imagen 30, en un corte horizontal, pues vamos a distinguir los extremos óseos de los pubis a cada lado de las líneas media. Entonces, aquí las superficies axiales van a estar pisadas por un cartílago que está representado con el número 10 y van a estar unidas por un fibrocartílago conocido como ligamento interóseo, representado con el número 11. Y en él se localiza una fina hendidura que está representada con el número 12. Y luego en la cara posterior vamos a hallar a lo que es el ligamento posterior de la sínfisis, representado con el número 5. O ya pasando a una visión más interna, en la figura número 31, vamos a ver a la superficie articular del pubis, que aparece ovalada con un eje mayor oblicuo hacia arriba y hacia adelante, y que está recubierta por el tendón de inserción de lo que es el músculo recto del abdomen, representado con el número 1. También vamos a tener que esta articulación va a estar bloqueada por delante por un ligamento anterior que está representado con el número 3, que suele ser muy grueso y está formado por fibras transversales y a la vez está reforzado por fibras oblicuas que se ven mejor en una visión anterior en la figura 34, las cuales son una expansión de las aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo del abdomen, que está representado con el número 8. Luego también tenemos a la expansión de los músculos recto del abdomen, que está representado con el número 7, y el del piramidal representado con el número 2. Y por último, la expansión de los tendones de inserción del músculo grácil y del que es el músculo aductor largo, representado con el número 9. Luego, pasando a la figura número 32, ya en un corte verticofrontal, pues igual volvemos a apreciar las superficies articulares, ¿no? Lo que es el cartílago, el fibrocartílago y la fina hendidura, es decir, lo representado con el número 10, 11 y 12. Y pues también tenemos aquí que el borde superior de lo que es la sínfisis va a estar reforzado por el ligamento superior, que está representado con el número 13, que es un haz fibroso grueso y denso. Y pues en el borde inferior va a estar reforzado por el ligamento inferior, que está representado con el número 4, o por el ligamento arqueado del pubis, en lo que es una prolongación con el ligamento interóseo. Y de hecho así es como forman un arco de borde cortante que va a redondear el vértice de lo que es el arco del pubis. Y bueno, en cuanto a la articulación sacrocoxígea, pues esta es la que une al sacro con el coxis y esta es una anfiartrosis de tipo esférica, en donde sus superficies articulares son elípticas y el eje mayor es transversal. En la figura 37, que es una visión lateral, pues ahí podemos observar cómo la superficie sacra es convexa y la coxígea ya es un poco más cóncava. Entonces, como medios de unión, tenemos que están constituidos por un ligamento interóseo, que es el análogo al disco intervertebral, y también tenemos a los ligamentos periféricos, que se van a clasificar en anteriores, posteriores y laterales. Entonces, en una visión anterior, en la figura 35, pues podemos observar al coxis, que está representado con el número 1 y que es un residuo de la cola, ¿no? Está formado por 3 o 4 piezas óseas, pero que están soldadas entre sí. Luego, representado con el número 2, tenemos al sacro y el ligamento anterior. Y también podemos encontrar en la cara anterior del sacro a los vestigios de lo que es el ligamento longitudinal anterior, que está representado con el número 3, que se van a prolongar por el ligamento sacrocoxígeo anterior, que está representado con el número 4. Y además, pues también vamos a apreciar 3 ligamentos sacrocoxígeos laterales, que están representados con el número 5, 6 y 7. Y ya pasándonos a una visión posterior en la figura C36, pues ya observamos vestigios ligamentosos sobre la cresta sacra media, que está representado con el número 8, que se va a prolongar por los ligamentos sacrocoxígeos posteriores, representados con el número 9. Y nada más como otro dato, en cuanto a los movimientos, pues en esta articulación tenemos a los de flexoextensión, como se puede ver en la figura 37,
Normalmente son pasivos y van a intervenir un poco más en lo que es la defecación o en el caso de las mujeres en el parto. Y bueno, ahora pasando con lo que es la articulación sacroiliaca, pues simplemente mencionar un poco sobre sus superficies articulares y sobre sus medios de unión. Entonces, en la figura 11 nosotros podemos encontrarnos con con esta articulación abierta para poder identificar las dos superficies. En primer lugar vamos a tener a lo que es la carilla auricular del hueso coxal, que está representada con la letra A, que va a estar situada en lo que es la parte posterior de la cara interna del hueso ilíaco, justo por detrás de lo que es la línea innominada, que pues va a constituir una parte de la abertura superior de la pelvis. Y en cuanto a su morfología, pues va a ser más o menos una media luna de concavidad posterior superior, que está recubierta de cartílago y en conjunto va a ser bastante irregular. Y por otro lado, en la figura B, pues tenemos nuestra segunda superficie, que es la ala sacra, en donde sus bordes se van a superponer a los de la carilla auricular del hueso coxal y cuya superficie va a tener una conformación inversa. Y bueno, ahora hablando un poco más sobre sus ligamentos, pues en una visión posterior de la pelvis, que está representada en la figura 18, vamos a poder observar a los ligamentos iliolumbares por una parte, que son el la superior del ligamento iliolumbar, representado con el número 1, y el la superior del ligamento iliolumbar, representado con el número 2. Y por otra parte, en el lado derecho de esta figura se va a distinguir en el plano medio de los ligamentos iliosacros, de arriba abajo, lo que es el ligamento iliotransverso sacro con el número 3 y los ligamentos iliotransversos conjugados representados con el número 4. Y luego en lo que es el lado izquierdo vamos a tener al plano ligamentoso superficial representado con el número 5, que es un abanico fibroso que se va a extender desde el borde superior del hueso ilíaco hasta los tubérculos posterointernos. Y bueno, también tenemos otros ligamentos entre lo que es la parte inferior del borde externo del sacro y la gran escrotadura ciática, los cuales son el ligamento sacroespinoso representado con el número 6, que como características este es oblicuo hacia arriba y hacia adentro y también hacia atrás, y se va a extender desde lo que es la espina ciática al borde lateral del sacro y del coxis. Y en segundo lugar tenemos a un ligamento sacrotuberoso representado con el número 7, que va a atravesar oblicuamente la cara posterior del precedente, es decir, del anterior ligamento. Se va a insertar por arriba a lo largo de una línea que va a ir desde el borde posterior del hueso ilíaco a las dos primeras vértebras coxígeas. Y luego también vamos a encontrarnos con una escotadura ciática que se va a hallar dividida por dos ligamentos, bueno, por estos dos mismos ligamentos, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, en dos agujeros diferentes. Un agujero superior por el que va a salir de la pelvis lo que es el músculo piramidal, y también tenemos un agujero inferior donde va a salir el músculo obturador interno. Y luego ya pasándonos a la imagen 19, en una visión anterior, pues vamos a hallar de nuevo los ligamentos ilioelumbares, que están representados con el número 1 y 2, el sacrotuberoso también, el sacroespinoso, pero también se va a encontrar el sacroiliaco anterior, que va a estar constituido por dos haces, que son los frenos de nutación superior e inferior. El primero es un haz anterosuperior representado con el número 8 y el segundo es anteroinferior representado con el número 9. Y por último, pasando a la figura 20, pues ya nos muestran la articulación sacroiliaca derecha con sus ligamentos. Y bueno, ahora comenzando a hablar un poco sobre las características mecánicas de lo que es el raquis lumbar, pues tenemos que este es el que va a recibir la mayor carga de peso por lo que es el tórax, la cabeza y las extremidades superiores. También aquí vamos a ubicar lo que son las vértebras de transición, y esta es una región, bueno, de hecho es la segunda región más móvil, seguida de la cervical, y así como patologías destacables de aquí son la lumbalgia, que es una de las más comunes que encontramos en este raquis, pero también se pueden presentar aquí las hernias, o como en este raquis el anillo fibroso está más amplio, pues esto se va a relacionar un poco más con las enfermedades reumatológicas. Y bueno, en cuanto a el plano frontal de este raquis, pues tenemos que se va a ver rectilíneo y uniforme y va a contar con varias líneas. En primer lugar tenemos a una línea que va a atravesar los bosquejos de los cuerpos vertebrales y que va a llegar al vértice del sacro, atravesando así la interlínea del pubis. Luego también tenemos una segunda línea que van a formar los bordes laterales de los cuerpos vertebrales y que estos van a impactar sobre la apófisis cigoapofisiaria. Luego, como tercera línea, tenemos que está formada por la apófisis transversas, que según Capangyi
Estas son erróneamente llamadas así porque son costales, y pues que estas van a conectar con el punto de unión de la articulación sacroiliaca. También tenemos a una línea formada por el eje de las articulaciones sacroiliacas con lo que es el trasfondo del acetábulo. Y por último, en lo que es el plano horizontal, pues tenemos una línea formada entre las crestas ilíacas que van a atravesar entre la articulación de L4 y L5, ¿no? Entre el anillo fibroso. Todas estas líneas podemos observarlas en lo que es la figura B, pero ahora pasando a la figura A, que ya es un plano sagital, pues vamos a tener ciertos ángulos que han sido establecidos para saber si hay una lordosis lumbar o si puede haber alguna hiperlordosis lumbar. Entonces, en primer lugar tenemos a un ángulo sacro que se da entre la base y el vértice del sacro y debemos tener aproximadamente unos 30 grados de amplitud. Luego tenemos al ángulo lumbrosacro que se toma, para este ángulo se toma el eje de la quinta vértebra lumbar con el eje del sacro y va a tener una amplitud de aproximadamente 140 grados. Y por último vamos a tener a un ángulo de inclinación de los pelvis, en donde se va a tomar el punto más alto del premonitorio en relación con la parte superior de la sínfisis y se va a formar un ángulo de aproximadamente 60 grados. Y bueno, ahora continuando con las amplitudes y movimientos del raquis lumbar y del tóraco lumbar, pues en la flexoextensión tenemos que si bien van a variar estos valores según los individuos y la edad, pues en el caso de la extensión, que se va a acompañar de una hiperlordosis lumbar, va a tener una amplitud de unos 30 grados. Y en el caso de la flexión, que se va a acompañar de un enderezamiento de la lordosis lumbar, va a tener una amplitud de 40 grados. En el caso de la amplitud de la inflexión lateral, que se encuentra en la figura 83, pues va a pasar algo similar con la flexioextensión, que va a variar según el individuo y la edad, y este movimiento también es conocido como de inclinación. Se llega a afirmar que en un término medio la inclinación suele ser de unos 20 a 30 grados a cada lado. Y en lo que es la rotación toracolumbar, pues en lo que es la práctica resulta un poco imposible medir lo que es la rotación de este raquis. Entonces lo que se hace es como ir a los antiguos métodos clínicos. Entonces para ello es necesario que nuestro paciente esté sentado, intentando que la línea de los hombros se mantenga estable en relación al tórax. Esto se puede ver en la figura 87. Y bueno, a continuación se le va a pedir al paciente que realice una rotación hacia un lado y luego hacia el otro. Y tras lo cual lo que se va a medir es el ángulo, en este caso en la imagen es el ángulo en la letra F, que es el que está formado por la línea de los hombros con el plano frontal, y más o menos la amplitud es de 15 a 20 grados en el caso de esta imagen. Pero pues no, como tal no representa una amplitud máxima de rotación unilateral, porque de hecho según algunos autores como Gregersen o Lucas, pues según ellos es de unos 45 grados. Y ahora, pasando a lo último de esta parte lumbar, y no menos importante, me gustaría como solamente recapitular un poco sobre la cinética de los tejidos contráctiles, más que nada hacer mención de los músculos que encontramos en el tronco. Entonces vamos a tener tres grupos. Primero tenemos al grupo posterior, que a su vez se divide en plano profundo, que tiene al músculo transverso espinoso, al longísimo y al ilíaco lumbar junto con el espinoso. Luego viene un plano medio, en donde se encuentra el serrato posterior inferior, y luego viene un plano superficial, en donde se encuentra el músculo dorsal ancho. De ahí vamos a tener un grupo laterovertebral, en donde vamos a encontrar al músculo cuadrado lumbar y al psoas mayor. Y por último vamos a tener al grupo de la pared anterior, en donde vamos a tener una pared media con con los músculos rectos del abdomen, y una pared anterolateral, en donde vamos a encontrar tres músculos: el transverso del abdomen, el oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo del abdomen. Ahora vamos a ver un poco sobre el raquis torácico y el tórax. En cuanto a las vértebras torácicas, tenemos que están compuestas por las mismas partes de lo que es una vértebra lumbar, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en una visión desarmada en la figura 1 se puede reconocer lo que es el cuerpo vertebral con el número 1, que es proporcionalmente más alto que el cuerpo de las vértebras lumbares y su contorno anterior y lateral está muy excavado. En lo que es la parte posterolateral de las mesetas vertebrales podemos observar una carilla oval con el número 13, y también tenemos dos películas representados con el número 2 y 3. Y por detrás se van a implantar lo que son las láminas vertebrales con el número 4 y 5.
y su borde superior va a dar origen a lo que son las apófisis articulares superiores, representadas con el número 6 y 11. En la parte inferior de las láminas va a estar implantada lo que es la apófisis articular inferior. Y en este caso solamente se va a poder apreciar la apófisis derecha, representada con el número 8. Y pues bueno, todas estas carillas que se encuentran en estas vértebras se van a articular con lo que son las carillas superiores de la vértebra subyacente para formar lo que es la articulación cigoapofisiaria. En cuanto a la duodécima vértebra torácica, representada en la figura 3, pues esta es una vértebra de transición con el raquis lumbar. Como particularidades, pues su cuerpo vertebral solamente va a poseer dos carillas costales, que están situadas en la parte posterolateral de la meseta superior para la cabeza de la duodécima costilla. Y ahora, en cuanto a los movimientos de lo que es el raquis torácico, pues tenemos movimientos de flexo-extensión, en donde en el caso del movimiento de la extensión, que se da entre dos vértebras torácicas, como se puede ver en la figura 4, pues se va a acompañar de lo que es una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de lo que es la vértebra superior. Y la limitación de este movimiento va a determinarse por lo que es el tope de las apófisis articulares, representadas con el número 1, y de las apófisis espinosas, representadas con el número 2. Y además también tenemos que lo que es el ligamento longitudinal anterior, el número 3, se va a tensar, mientras que lo que es el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los interespinosos se van a distender. Pero si hablamos de una flexión, que está en la figura número 5, pues esta se va a acompañar de una apertura posterior del espacio intervertebral con desplazamiento del núcleo hacia atrás. Y aquí este movimiento va a quedar limitado por lo que es la tensión del ligamento interespinoso, que es representado con el número 4, de los ligamentos amarillos y de las cápsulas de las articulaciones cigoapofisiarias, que son el número 5, y por lo que es el ligamento longitudinal posterior, que es el número 6. Y aquí el ligamento que va a estar distendido es el ligamento longitudinal anterior. En cuanto al movimiento de inclinación de dos vértebras torácicas representado en la figura número 6, este se va a acompañar de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones cigoapofisiarias. Y la limitación de este movimiento viene determinada por una parte por lo que es el tope óseo de las apófisis articulares del lado de la concavidad y por otra por la tensión de los ligamentos amarillos e intertransverso del lado de la convexidad. En cuanto a la articulación costovertebral, mencionando algo sobre sus superficies articulares, pues vamos a tener a lo que son las caras articulares de la cabeza de cada costilla, que son la cara superomedial e inferolateral separadas por una arista, y como otra superficie tenemos a las fositas costales de las vértebras en forma de diedro, y como medios de unión tenemos a tres ligamentos importantes: el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, el costovertebral posterior y el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla. En cuanto a las alteraciones de la cinemática del tórax, aquí pongo tres ejemplos de algunas patologías, como lo es la fractura costal, representada con el número 4 en la imagen, y se va a dar una pérdida funcional según la gravedad de esta ruptura. También vamos a tener una dilatación aguda del estómago, representada con el número 7, en donde se va a impedir el movimiento del diafragma. Y otro ejemplo de alguna patología sería una atelectasia, representada con el número 5, y esta es provocada por una obstrucción bronquial, en donde lo que es el territorio del bronquio pues ya no va a respirar y el tejido pulmonar se va a retraer. Y finalmente vamos a ver un poco sobre el raquis cervical. Y bueno, en cuanto a los movimientos y amplitudes en el raquis cervical, tenemos los movimientos de flexoextensión, en donde podemos conocer una amplitud total de flexoextensión del raquis cervical inferior de 100 a 110 grados, una amplitud total de flexoextensión del conjunto del raquis cervical en relación al plano masticador de 130 grados, y una simple nos va a permitir reducir lo que es una amplitud de flexoextensión en el raquis suboccipital de 20 a 30 grados. En cuanto a la amplitud total de inclinación, nos dicen que es aproximadamente unos 45 grados. Y si trazamos una línea que una las dos apófisis transversas del atlas, por una parte, y por otra la línea que una la base de la apófisis mastoides, se va a hallar aproximadamente una amplitud de 8 grados en la inclinación lateral del raquis suboccipital. Y en cuanto a la rotación total de la cabeza, es de 80 a 90 grados a cada lado. Y relacionado a esto se van a atribuir 12 grados a la articulación atlanto-occipital y otros tantos a la articulación atlantoaxial. En cuanto a la mecánica del raquis cervical, tenemos que se divide en dos. Uno es un superior o suboccipital, en donde como características, pues aquí se encuentra el atlas, que es la primera vértebra, el axis, que es la segunda vértebra, y aquí vamos a contar con unos 3 grados de libertad y con 3 ejes. Y por otro lado también tenemos al raquis cervical inferior, que va de la meseta inferior del axis a la superior del atlas. Una característica importante de las vértebras cervicales en este raquis
es que las únicas diferentes van a ser el atlas y el axis. Y como movimientos del raquis inferior vamos a tener la flexoextensión y la inclinación y rotación, pero solamente mixtos, no van a ser puros. Pero a su vez, estos dos segmentos de raquis pues van a realizar rotación, inclinación o flexoextensión de la cabeza, siempre y cuando trabajen juntos y sí van a ser puros. En cuanto a las articulaciones del raquis cervical, vamos a encontrar a tres importantes: a la atlanto-occipital, que como superficies articulares pues están mecánicamente unidas. Bueno, antes estas son pares, son simétricas y bueno, están relacionadas las carillas superiores de las masas laterales del atlas con las superficies de los cóndilos occipitales. Como medios de unión vamos a encontrar a la membrana atlanto-occipital, que es fibrosa profunda y fibrosa superficial, y aparte vamos a tener también una membrana atlanto-occipital posterior y a un ligamento atlanto-occipital lateral. Como movimientos, grados de libertad y tipo, pues esta articulación realiza movimientos de flexioextensión en un eje transversal, rotación axial en un eje vertical y movimientos de inclinación lateral en un eje anteroposterior. Y esta es una articulación esferoidea en artrosis con 3 grados de libertad. En cuanto a la articulación atlantoaxial, pues esta como superficies articulares tiene a la curva de la articulación atlantoidea, a la carilla superior e inferior de las masas laterales del atlas y a la carilla superior e inferior del axis. Como medios de unión tiene el ligamento atlantoaxial tanto anterior como posterior y esta se va a encargar de realizar una rotación de la cabeza. Esta es una articulación de artrosis trocoide con un grado de libertad. Y por último, la articulación covertebral, pues aquí se ponen en contacto las apófisis unciformes con el cuerpo de la vértebra cervical suprayacente y estas como tal van a dirigir el movimiento de flexión y extensión y a su vez van a limitar el componente de traslación lateral de la inclinación y esta es una articulación sinovial artrodia. Y aquí podemos observar las articulaciones previamente mencionadas, las cuales serán atlanto-occipital, atlanto-axial y la oncovertebral. Y por último, en cuanto a la cinética de los tejidos contráctiles del raquis cervical, pues tenemos a varios grupos musculares, como el músculo esternocleidomastoideo, que se puede observar en la figura 70. De ahí tenemos a los músculos prevertebrales, en donde tenemos al músculo largo del cuello en la figura 71, al músculo largo de la cabeza en la 72, músculo recto anterior de la cabeza igual en la 72, e igualmente el músculo recto lateral de la cabeza. Y como otro grupo muscular tenemos a los músculos escálenos en la figura 73 y podemos ver al escaleno anterior, al medio y al posterior. Y por último en la imagen 74 ya podemos ver a todo este conjunto de músculos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su atención.